Una voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Muy buenos días, mis queridísimos hijos, mis apreciados hermanos, mis distinguidos compañeros ministeriales. Un día nuevo que el Señor nos da, con nueva fe, con nueva esperanza, con nueva expectativa, pero también con nuevas demandas a lo que el mundo espiritual tiene para nosotros. Que no se nos olvide que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Wow, pero Dios nos las ha revelado por medio del Espíritu Santo. Yo oro ahora, Señor, que al yo leer esta meditación de E.W. Kenyon haya bendición y haya también una fe expectativa para saber que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pido que la fe se levante en mis oyentes, en mis hermanos y en mis amigos, para que podamos vivir a un nuevo estilo de vida, a una nueva altura espiritual, física y aún económica, porque Dios no tiene nada en contra. Si el oro y la plata es de Dios, somos sus hijos, también nos pertenece a nosotros. Vamos a hablar hoy acerca de fuerzas invisibles trabajando a favor de tu avance financiero. Has orado por provisión mientras expresabas temor al mismo tiempo, y todos hemos estado ahí. Has declarado tu fe el domingo y te has confesado la derrota el lunes. Y durante todo ese tiempo nunca te diste cuenta de que el cielo escucha atentamente las palabras que salen de tu boca. El reino invisible no permanece en silencio ante tu confesión. El mundo espiritual responde al acuerdo, y muchos creyentes no se dan cuenta de que sus propias palabras han interrumpido lo que el cielo intentaba establecer en sus vidas. Hay creyentes que piden a Dios abundancia mientras meditan constantemente en escasez. Hay creyentes que citan promesas mientras están dominados por el miedo. Como no comprenden la autoridad de la confesión, sin darse cuenta, hablan en contra de aquello que le piden a Dios. El reino de Dios no funciona simplemente por deseo. El reino de Dios funciona mediante la alineación espiritual. Y una de las mayores revelaciones que un creyente puede recibir es comprender cómo la palabra hablada coopera con el mismo cielo. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a los que son herederos de la salvación. Ese versículo transforma la perspectiva de la vida cotidiana, pues revela que el cielo participa activamente en los asuntos de los creyentes, no de forma ocasional ni simbólica, sino de forma activa. Muchos creyentes piensan que los ángeles solo aparecen en momentos dramáticos, pero las escrituras revelan algo más profundo. Los ángeles trabajan en misiones, los ángeles ejecutan instrucciones divinas, los ángeles actúan en respuesta a la autoridad de Dios. Y la palabra de Dios pronunciada por labios creyentes se convierte en un mandato espiritual en el reino invisible. Salmo 103, versículo 20 dice que los ángeles escuchan la voz de su palabra. Nótese que la escritura no dice que los ángeles responden al pánico, no dice que los ángeles responden al miedo, no dice que los ángeles responden a la frustración, responden a la voz de su palabra. Dios siempre ha obrado mediante acuerdos verbales. La creación misma comenzó con palabras. La oscuridad cubrió la tierra hasta que Dios dijo: hágase la luz. En el instante en que se pronunció la palabra, la creación comenzó a moverse hacia el orden divino. Las palabras dan dirección. Las palabras establecen acuerdos. Las palabras revelan lo que gobierna el corazón. Cuando un creyente proclama las promesas de Dios y la fe, algo comienza a moverse en el plano invisible.
Muchos creyentes no se dan cuenta de la frecuencia con la que autorizan la derrota con sus propias palabras. Oran por provisión, pero continuamente dicen que nada les funciona. Piden a Dios abundancia, pero constantemente afirman que la escasez los persigue a todas partes. Citan las escrituras mientras meditan sobre el fracaso y con el tiempo su confesión se vuelve contradictoria. Una confesión contradictoria debilita la confianza espiritual, porque la fe no puede fortalecerse en un ambiente de contradicción. Juan nos dijo que un hombre de doble ánimo es inestable en todos los sentidos, y la inestabilidad en la confesión genera inestabilidad en las expectativas. El corazón no puede confiar en la victoria mientras la boca repite constantemente la derrota. Por eso la batalla por nuestras palabras es tan importante. El enemigo entiende que si puede influir en tu confesión, puede influir en tus expectativas. Y si influye en tus expectativas, puede mantener tu fe atrapada en lo visible. La fe nunca fue diseñada para regirse por las evidencias visibles. La fe ve más allá de las circunstancias presentes. La fe se pone de acuerdo con Dios antes de que cambie la circunstancia. La fe habla desde la promesa, no desde la presión. 2 Corintios 5:7. Se dice que caminamos por fe, no por vista. Esto significa que el creyente aprende a hablar conforme a lo que Dios ha dicho, en lugar de según lo que las circunstancias parezcan indicar. La mente natural nos dice que hablemos solo de lo que vemos, pero la fe nos dice que hablemos de lo que Dios declaró incluso antes de que se manifieste. Por eso la confesión no es simplemente una declaración positiva. La confesión bíblica es estar de acuerdo con la verdad divina. Se trata de alinear tu palabra con lo que el cielo ya ha dicho. El creyente que constantemente habla de carencias se vuelve más consciente de las limitaciones que del pacto. Y aquello que domina tu conciencia termina influyendo en tus expectativas. El miedo siempre magnifica lo visible, pero la fe magnifica la promesa. Cuando Israel se presentó ante la tierra prometida, 10 espías hablaron movidos por el miedo. Solo Josué y Caleb hablaron conforme al pacto. La mayoría vio gigantes, pero la fe vio la herencia. Exteriormente nada había cambiado. La tierra seguía ocupada. Las murallas seguían en pie. Los enemigos seguían presentes. Pero la diferencia radicaba en la confesión. Un grupo hablaba según las evidencias bíblicas. El otro hablaba según lo que Dios ya había prometido. Y este mismo conflicto persiste en muchos creyentes hoy en día. ¿Hablarás por temor o por convicción? ¿Te centrarás en la presión o en la promesa? Muchos creyentes anhelan la provisión mientras mantienen una mentalidad de derrota. Pero el cielo no responde a discursos llenos de desesperación. El cielo responde a la conformidad con la palabra de Dios. Filipenses 19 dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este pasaje no es poesía. Este pasaje no es poesía, sino lenguaje de pacto. Creo que Filipenses 1:9, sí. Bien. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este pasaje no es poesía, sino lenguaje de pacto. Revela el carácter de Dios como proveedor. Revela el cielo como la fuente. Y revela que la provisión divina no se limita a los sistemas terrenales. La mayoría de las personas viven como si su trabajo fuera su fuente de sustento. Pero las escrituras enseñan que Dios es la fuente y que los medios terrenales son simplemente instrumentos. Cuando los creyentes confunden el medio con la fuente, el temor se apodera rápidamente de ellos. Porque todos los ámbitos de la vida pueden cambiar de la noche a la mañana. Los empleos pueden desaparecer. Las economías pueden transformarse. Las oportunidades pueden desaparecer. Pero la fuente permanece inalterable. Por eso la fe se fundamenta en la naturaleza de Dios, más que en la estabilidad terrenal. El creyente que conoce a Dios como su proveedor desarrolla confianza incluso en tiempos de incertidumbre. No porque las circunstancias sean fáciles, sino porque el pacto permanece intacto. Hay una diferencia entre ganar y recibir. El pensamiento natural depende enteramente del esfuerzo humano, pero la mentalidad del reino entiende la colaboración con la provisión divina. Esto no significa que los creyentes eviten la responsabilidad. Significa que dejen de depositar su confianza absoluta únicamente en los sistemas naturales.
El cielo posee recursos que van más allá de lo que el cálculo humano puede medir. Dios nunca se ve limitado por la escasez visible. Y a lo largo de las Escrituras, la provisión llegó repetidamente por medios inesperados. Los cuerpos llevaron alimento a Elías. Apareció un hombre en el desierto. El aceite se multiplicó en la casa de una viuda. Los peces transportaban el dinero de los impuestos. Y todos estos momentos revelan el mismo principio. Dios no se limita a los sistemas visibles. El problema es que muchos creyentes confiesan sus limitaciones con tanta frecuencia que terminan condicionados espiritualmente a esperar la decepción. La expectativa es fundamental en el reino de Dios, que moldea la percepción, y la percepción influye en si reconocemos la acción divina en nuestra vida. Algunos creyentes desaprovechan oportunidades que ya se han convencido de que nada bueno les sucederá. Otros ignoran las oportunidades porque su fe los ha acostumbrado a esperar el fracaso. El miedo limita la visión. La fe engrandece la perspectiva. Por eso guardar tu confesión es más importante de lo que muchos creen. Las palabras refuerzan constantemente la fe o la incredulidad en el corazón. Jesús afirmó que la abundancia del corazón habla la boca, que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero lo contrario también se cumple en el plano espiritual. La boca alimenta continuamente lo que domina el corazón. Si constantemente hablas del miedo, lo fortaleces internamente. Si continuamente proclamas las promesas de Dios, la fe se fortalece en tu interior. Confesar no significa fingir que los problemas no existen. Se trata de negarse a que los problemas sean más importantes que la promesa de Dios en nuestra conciencia. Hay creyentes que meditan más en las deudas que en el pacto. Se centran más en la presión que en la promesa. Con el tiempo la ansiedad se vuelve más fuerte que la fe. Pero la transformación espiritual comienza cuando la palabra se vuelve más real para ti que las circunstancias. El creyente debe aprender a cultivar la certeza interior mediante la constante comunión con las Escrituras. No se trata de un acuerdo ocasional, sino de un acuerdo continuo. La fe crece donde se honra la palabra. La fe se debilita donde el miedo se repite constantemente. El reino invisible responde a la autoridad espiritual y la autoridad fluye a través de la conformidad con la palabra de Dios. Por eso quejarse debilita la confianza espiritual. Quejarse mantiene la mente anclada en la derrota. Quejarse constantemente magnifica lo que está mal, pero la gratitud dirige el corazón hacia la esperanza. La acción de gracias declara confianza antes de que se manifieste. La acción de gracias afirma que Dios es fiel antes de que los resultados sean visibles. La acción de gracias revela confianza en el carácter de Dios. Muchos creyentes esperan a que las circunstancias mejoren antes de regocijarse, pero la fe se regocija porque Dios ya ha hablado. La alabanza transforma la atmósfera espiritual del creyente, eleva el corazón por encima del miedo, le recuerda al alma la alianza y evita que la mente se hunda en la desesperanza. El enemigo quiere que los creyentes estén mentalmente agotados, porque los creyentes agotados suelen renunciar a su fe. En el momento en que aumenta la presión, muchas personas empiezan a decir exactamente lo que el miedo quiere que digan. Nada va a cambiar, nunca me recuperaré, las cosas siempre empeoran. Ese es el lenguaje de la duda. Y no se dan cuenta de que al hablar refuerzan la misma opresión de la que busca liberarse. La fe debe mantenerse intencionalmente, pues la presión constante intenta hacer que los creyentes vuelvan a pensar de forma natural. Por eso las Escrituras nos dicen que mantengamos firme nuestra confesión. No la mantengas a la ligera. Aférrate a ella, protégela. Niégate a entregarlo bajo presión. Habrá momentos en que las circunstancias parezcan inalterables, momentos en que las evidencias visibles parezcan completamente opuestas a lo que Dios prometió. Hay momentos en que la demora intenta generar desánimo, pero la fe permanece firme incluso cuando la manifestación aún no se ha hecho presente. La rema invisible actúa incluso cuando no hay evidencia visible, y muchos avances ya están en marcha, mucho antes de que se hagan visibles de forma natural. Daniel oró y el cielo respondió de inmediato, pero la manifestación encontró resistencia antes de llegar. Esa historia revela algo importante. El movimiento espiritual puede estar ocurriendo incluso cuando los resultados visibles se retrasan. Los creyentes a menudo suponen que no sucede nada porque no pueden percibir el movimiento de forma natural. Pero el reino de Dios opera más allá de lo visible.
Algunas puertas ya se están abriendo silenciosamente. Algunas respuestas ya se acercan a ti gradualmente. Algunas oportunidades ya se están gestando sin que te des cuenta. Por eso los creyentes no pueden permitirse el lujo de abandonar la fe durante este proceso. Dios nos guarde. Toda confesión negativa se convierte en una invitación al desánimo, pero cada acuerdo con la palabra de Dios fortalece la entrada espiritual. El creyente que aprende a controlar sus palabras protege su corazón de derrotas innecesarias, y poco a poco una nueva conciencia comienza a formarse en su interior. Una conciencia de alianza, una conciencia de provisión divina, una conciencia que ve a Dios como superior a la carencia visible. Cuando esta revelación se arraiga en tu interior, el miedo pierde gran parte de su poder, porque la confianza en la provisión de Dios comienza a reemplazar la dependencia de la certeza visible. Deja de vivir controlado emocionalmente por circunstancias temporales. Deja de medir la fidelidad de Dios por las diarias. Deja de declararte derrotado cada vez que sube la presión, y en su lugar algo más firme comienza a surgir en tu interior. Una confianza serena en la integridad de la palabra de Dios. Esa confianza transforma tu manera de pensar, de hablar, de orar y de afrontar los momentos difíciles. El creyente que se aferra firmemente a las promesas de Dios desarrolla estabilidad. Esa estabilidad no se tambalea fácilmente, y es ahí donde se ganan muchas batallas espirituales. No se trata solo de acciones torpes, sino de sí. El creyente sigue creyendo en Dios cuando la evidencia visible indica lo contrario. Las mayores batallas de fe suelen ser sobre qué regirán nuestras palabras. Porque tarde o temprano todo creyente llega a momentos que las circunstancias visibles ponen a prueba las promesas de las Escrituras. Y en esos momentos la boca revela lo que el corazón realmente cree. Cualquiera puede hablar con seguridad cuando los resultados se manifiestan rápidamente. Pero la verdadera fe continúa proclamando la promesa de Dios, incluso cuando las circunstancias permanecen inalterables. Es aquí donde la madurez espiritual comienza a profundizarse, no cuando todo parece fácil, pero cuando la confianza se mantiene firme en tiempos de contradicción. La mente natural busca constantemente pruebas visibles antes de creer. Sin embargo, la fe en el reino aprende a fundamentarse en la integridad de la palabra de Dios, incluso antes de que aparezcan las evidencias físicas. Esto no significa que los creyentes nieguen la realidad. Significa que se niegan a que las circunstancias visibles sean la máxima autoridad en sus vidas. La palabra de Dios se vuelve superior a la presión, superior al miedo, superior a las evidencias pasajeras. Muchos creyentes, sin darse cuenta, se acostumbran al desánimo al meditar continuamente en sus limitaciones. Repiten la derrota internamente hasta que la debilidad se vuelve emocionalmente familiar, y finalmente comienzan a esperar la decepción automáticamente. Pero las expectativas marcadas por el miedo siempre minan la confianza espiritual. Por eso renovar la mente es tan importante, porque tu meditación interna influye en última instancia en tu confesión. Tu confesión influye en la dirección de tu fe. Una mente temerosa produce palabras temerosas, pero una mente renovada comienza a producir una aceptación confiada en las promesas de Dios. Romanos enseña que la transformación viene por medio de la renovación de la mente. La renovación ocurre cuando el creyente coloca continuamente la palabra por encima de todo razonamiento natural. El mundo dice que ver es creer, pero la Escritura enseña que creer procede a ver. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe ve a través del prisma del pacto, no del de las limitaciones temporales. Hay momentos en que el cielo prepara a los creyentes para depender menos de los apoyos externos y más de la confianza divina, no para debilitarlos, sino para fortalecer su estabilidad espiritual. Algunos creyentes entran en pánico inmediatamente cuando disminuye el apoyo visible. Esto se debe a que su paz se basaba más en sistemas terrenales que en la conciencia del pacto. Pero Dios desea creyentes cuya confianza permanezca firme incluso cuando las circunstancias cambian inesperadamente. Un creyente firme en la fe no se vuelve descuidado, pero tampoco se derrumba emocionalmente cada vez que sube la presión. ¿Por qué? Porque su confianza es más profunda que las circunstancias visibles. Comprenden que la capacidad de Dios para proveer no está limitada por las condiciones económicas. Las limitaciones humanas no reducen la provisión divina, y la inestabilidad terrenal no puede debilitar los recursos celestiales.
Esta revelación cambia la manera en que los creyentes afrontan las dificultades. En lugar de derrumbarse emocionalmente, comienzan a responder espiritualmente. El miedo se pregunta, ¿y qué si? ¿Y qué si todo falla? La pregunta que ha dicho Dios ya. El miedo la fe pregunta, ¿qué ha dicho Dios ya? El miedo analiza constantemente la magnitud del problema. La fe recuerda continuamente la grandeza del pacto. Por eso la meditación en las Escrituras es tan importante, porque aquello que domina tu meditación termina por moldear tus expectativas. Si tu mente se alimenta constantemente del miedo, tus palabras lo reflejarán naturalmente. Pero si tu corazón se llena de las promesas de Dios, la confianza comienza a crecer en tu interior. La fe se fortalece mediante la exposición continua a la verdad. El creyente que rara vez se alimenta de la palabra suele volverse espiritualmente vulnerable en momentos de presión, porque el miedo fácilmente llena los vacíos. Pero cuando las Escrituras se convierten en un fundamento diario, el corazón desarrolla resiliencia. La mente se vuelve más firme y la palabra más disciplinada. Hablar con disciplina no es un acto religioso, sino sabiduría espiritual. Muchos creyentes subestiman el poder de las palabras repetidas. Sin embargo, las Escrituras revelan continuamente que la vida y la muerte están ligadas a la lengua. Las palabras influyen en la dirección. Las palabras influyen en las expectativas. Las palabras influyen en la atmósfera espiritual dentro del creyente. La confesión negativa debilita lentamente el valor, pero la aceptación de las promesas, pero la aceptación de las promesas de Dios fortalece la resistencia interior. Algunos creyentes siguen reabriendo heridas con sus constantes comentarios negativos. Cada día repiten la derrota, cada día refuerzan la desesperanza. Con el tiempo, la desesperación se convierte en algo emocionalmente normal para ellos. Pero Dios nunca quiso que los creyentes vivieran prisioneros del miedo constante. El reino de Dios produce estabilidad interior incluso en medio de la incertidumbre exterior. Jesús dormía durante las tormentas porque su paz no dependía de las circunstancias externas. El creyente está llamado a experimentar esa misma confianza espiritual. No se trata de una confianza artificial ni de una negación emocional, sino de una profunda certeza en el carácter de Dios. La confianza arraigada en la naturaleza divina sobrevive a los temores que destruyen la certeza natural. Por eso la gratitud sigue siendo poderosa en los momentos difíciles. Protege el corazón de la amargura y le recuerda al alma que Dios permanece fiel incluso antes de que las respuestas se manifiesten visiblemente. Quejarse magnifica la oscuridad interior, pero la gratitud mantiene el espíritu abierto a la esperanza. Muchos creyentes esperan a que se manifieste algo antes de expresar confianza, pero la fe agradece a Dios aun cuando la respuesta no se ve. La fe comprende que la fidelidad divina no se mide solo por el momento oportuno. Algunos procesos se desarrollan lentamente, algunas respuestas se revelan gradualmente, pero el pacto permanece firme y Bashela Makaya, incluso durante los periodos de espera. La impaciencia suele presionar a los creyentes a abandonar su confesión demasiado pronto. Cuando los resultados se demoran, muchos concluyen de inmediato que no está sucediendo nada. Sin embargo, las Escrituras revelan repentinamente que a menudo existe un movimiento invisible antes de que se produzca un avance visible. Las semillas crecen bajo tierra antes de aparecer en la superficie. Las raíces se forman de manera invisible antes de que el fruto sea visible. Muchas respuestas espirituales se desarrollan silenciosamente antes de manifestarse abiertamente. El creyente que comprende esto se niega a rendirse durante los periodos de silencio. El silencio no siempre significa ausencia. La demora no siempre significa negación. Y el movimiento invisible sigue siendo movimiento. El enemigo quiere que los creyentes caigan en el desánimo, porque los creyentes desanimados a menudo dejan de esperar la intervención de Dios. Cuando la esperanza se desvanece, muchos dejan de mantenerse firmes en la fe. Sus oraciones se debilitan, su confesión se debilita, su resistencia espiritual se debilita. Pero la esperanza anclada en la palabra de Dios produce perseverancia. La fe no se derrumba simplemente porque la presión persista temporalmente. La fe permanece firme porque la integridad de Dios permanece inmutable. El creyente debe aprender a distinguir entre las circunstancias temporales y la verdad eterna. Las circunstancias cambian constantemente, pero la naturaleza de Dios no cambia. Los sentimientos fluctúan, pero el pacto permanece firme. Las evidencias visibles cambian constantemente, pero la palabra de Dios permanece establecida.
Esta comprensión produce estabilidad en el creyente. Un creyente firme se vuelve menos vulnerable al miedo, porque su confianza ya no se basa únicamente en resultados visibles. Muchos creyentes pasan años controlados emocionalmente por las circunstancias, que nunca aprendieron a arraigarse profundamente en la palabra. Todo problema se vuelve abrumador cuando la mente carece de fundamento espiritual. Pero las escrituras fortalecen el interior gradualmente. Por eso es importante la meditación constante, no la inspiración ocasional, sino la renovación continua. El corazón se fortalece mediante la exposición repetida a la verdad. Con el tiempo algo comienza a cambiar en nuestro interior. El miedo pierde autoridad gradualmente. El pánico pierde influencia gradualmente. La desesperación pierde control gradualmente. Dado que el creyente comienza a ver la vida a través del pacto en lugar de la crisis, el enemigo intenta constantemente convencerlo de que las circunstancias visibles son definitivas. Pero la fe comprende que las situaciones temporales no tienen autoridad absoluta. Dios se especializa en obrar más allá de las limitaciones humanas. Dios se especializa en obrar más allá de las limitaciones humanas. Una y otra vez las escrituras revelan situaciones imposibles que fueron superadas por la intervención divina. El mar rojo se abrió, aleluya. Jericó cayó, el pan se multiplicó. Las tormentas obedecieron a Cristo y cada milagro reveló la misma verdad. Dios no está limitado por la imposibilidad visible. Por eso los creyentes deben evitar hablar de lo permanente para alimentarse de circunstancias temporales. Hay épocas difíciles. Algunas batallas resultan agotadoras. Algunos retrasos ponen a prueba profundamente a los finalistas. Pero la presión temporal nunca debe convertirse en una confesión permanente. No permita que un momento difícil te lleve a la desesperanza. Sigue hablando conforme al carácter de Dios. Sigue creyendo en sus promesas. Sigue protegiendo tu corazón de la incredulidad corrosiva. Hay momentos en que la fe puede sentirse silenciosa en lugar de emotiva. Pero la fe silenciosa sigue siendo la fe de Dios. No todas las épocas de incertidumbre se viven de forma dramática desde el punto de vista espiritual. A veces la perseverancia misma se convierte en un acto de fidelidad. Mantener la confianza en Dios durante la incertidumbre revela la madurez espiritual que se desarrolla en el creyente. Con el tiempo, la palabra comienza a producir una transformación más profunda. Tus reacciones cambian, tu perspectiva cambia, tu estabilidad emocional cambia, tu ser espiritual cambia. El creyente que antes se dejaba llevar por el pánico ante cada obstáculo, ahora responde con mayor firmeza. No porque la presión haya desaparecido por completo, sino porque su corazón se ha fortalecido de una manera diferente. La fe, arraigada en la palabra de Dios, produce una fortaleza interior que la inestabilidad externa no puede destruir fácilmente. Finalmente, el creyente comprende algo profundo. El mayor milagro no fue solo la provisión externa, sino la transformación interior. Porque Dios no solo desea traer respuestas a tu vida, Él desea infundir en tu espíritu una confianza inquebrantable. Una confianza que se mantiene firme en la abundancia, en la espera, en la incertidumbre y en la transición. Este tipo de fe se convierte en testimonio del poder sustentador de Dios. No se trata de un optimismo superficial, sino de una profunda seguridad espiritual, desarrollada mediante la constante adhesión a la verdad. Y ahora la pregunta se vuelve profundamente personal. ¿Qué voz moldeará tu futura confesión, mi querido hermano y mi querida hermana? ¿Seguirá el miedo definiendo tus expectativas? ¿O la palabra de Dios se impondrá a las circunstancias visibles en tu conciencia? ¿Seguirás hablando según la presión del momento? ¿O comenzarás a alinear tus palabras con la verdad del pacto? Porque en última instancia, tu confesión revela dónde reside verdaderamente tu confianza. Y el cielo siempre responde a la conformidad con la palabra de Dios. Así que cuida tu corazón con esmero, cuida tu meditación con esmero, cuida tu confesión con esmero. Proclama vida donde antes dominaba el miedo, proclama alianza donde antes reinaba la desesperanza, proclama promesa donde antes la ansiedad repetía la derrota sin cesar. Y niégate a renunciar a tu confianza, simplemente porque la manifestación aún no se ha producido. El reino invisible es más activo de lo que muchos creyentes se dan cuenta. Dios permanece fiel más allá de lo que los ojos humanos pueden medir. Su palabra aún tiene autoridad sobre toda contradicción visible. Mantente firme en esa verdad. Aférrate a esa confianza y deja que tu palabra sea un lugar donde el cielo encuentre aprobación en lugar de resistencia. Porque el creyente que aprende a mantenerse firme en la palabra de Dios durante los momentos de presión descubre una fortaleza que las circunstancias no pueden vencer fácilmente.
Cuando el corazón se convence plenamente de la fidelidad de Dios, algo cambia permanentemente en el creyente. El miedo pierde su dominio, la duda pierde su control y la fe comienza a sentarse con una certeza serena e inquebrantable en la integridad de la palabra eterna de Dios. Y recuerda, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hoy te he presentado aquí la gran importancia de meditar en la palabra de Dios, la gran importancia de que tu prosperidad no está en tus habilidades, no está en tu conocimiento, está en una confianza eterna, constante e inalterable en el carácter de Dios, en la palabra de Dios. Porque lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Querido amigo y hermano, permite que esa palabra permanezca para siempre en tus labios. Confiésala en contra de las circunstancias. Confiésala en contra del pecado. Confiesa la palabra en contra de la enfermedad. Confiesa la palabra en contra de la pobreza y en contra de la debilidad y aún en contra de la muerte prematura. Y yo te garantizo que con la palabra de Dios en tu boca vas a edificar un nuevo mundo lleno de esperanza, un nuevo mundo, aleluya, lleno de salud, un nuevo mundo lleno de una vida larga y abundante, y todo para la gloria de Dios. Gracias, mis queridos amigos y hermanos, por conectarse y ser parte de la familia de Vida Abundante. Que tengan un día maravilloso en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y toda la gloria sea para el Señor. Amén, amén y amén.